Le pido que si encontró el versículo se coloque sobre sus pies o lo podemos leer allí. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios, porque la palabra tiene poder, y la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besando sus pies y los ungía con el perfume. Señor, te damos gracias en esta preciosa y perfecta mañana, Señor. Momento de oportunidad, Padre eterno. Gracias por convencernos hoy y traernos a buscar tu presencia, Señor. Señor, tú estás en este lugar y eso hace que esta reunión sea importante porque tú estás acá. Te pido, Señor, que a través de la presencia de tu Espíritu Santo tú hoy abras nuestro entendimiento y traiga respuesta a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, amada iglesia. Este es un relato bastante conocido, ¿cierto? Entonces nos habla que el Señor Jesús estaba sanando, predicando en un día cotidiano para él, ¿cierto? Enseñaba la palabra, sanaba, libertaba, y un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Pero resulta que los fariseos eran un grupo judío, ¿cierto? Pero eran maestros de la ley, eran uno de los grupos que en este momento tenía más fuerza y más poder religioso en medio del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Israel, allí en Jerusalén. Resulta que ellos estaban buscándole tropiezo al Señor Jesucristo, a ver en qué él fallaba de acuerdo a la ley para poder matarlo. Pero lo curioso es que dice que un fariseo lo invitó a cenar, lo invitó a su casa a comer algo. Y en esta época hay algo bien interesante, y es que nosotros tenemos una percepción de que yo invito a alguien a cenar y arreglo el comedor, ¿cierto? Y me siento. Pero en esa época no era así. Habían como unos bancos bajitos donde la gente colocaba algunos cojines y se recostaba hacia la mesa y los pies quedaban hacia la parte de afuera, pero ellos se recostaban a comer. Mi sobrinita diría que qué chévere, porque ella siempre quiere comer viendo televisión, pero ellos allí se recostaban y se inclinaban y iban hablando, iban comiendo, iban hablando. Pero había varias cosas que eran importantes para ellos, como el ritual de etiqueta, y sobre todo los fariseos, que tenían que cumplir más o menos 613 mandamientos, algo más, algo menos. Pero dentro de esos mandamientos había cosas específicas que tenían que hacer antes de comer, antes de tantas cosas. Entonces, cuando es invitado Jesús, allí era invitado con otras personas, y había unos comedores grandes. Si era fariseo o era importante, se supone que había como un lugar para unas más o menos 20, 30 personas. Y igual que ahora, cuando uno es pobre, pues más chiquito, toca en la cocina. Entonces, ¿qué pasó? Allí había un lugar grande, pero esto tenía unas características también especiales, y es que la puerta, por decirlo de alguna manera, quedaba abierta. Entonces, cuando habían reuniones importantes, la gente podía pasar, se quedaba mirando un rato, calladitos, ¿no? Se quedaban mirando un rato, escuchaban qué estaban hablando. Si era interesante, se seguían escuchando, y si no, seguían su camino. Entonces, prácticamente era una reunión del pueblo, si era algo importante, porque la gente podía ir y mirar. Entonces Jesús estaba predicando por estos lugares, estaba revolucionando completamente con todo lo que ellos creían, y el fariseo decide invitarlo. Y allí es cuando vamos al versículo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Qué dice que había? Rogado. O sea, para él era importante supuestamente que Jesús fuese a su casa. Pero si yo invito a alguien y le ruego que vaya, yo trato de preparar mi casa y de preparar todo para la llegada de esa persona.
¿cierto? Y trato de tener todas las normas de etiqueta. Y ese día hasta no hago pasta, y hago ensaladita y carne y otras cositas que como para honrar a la persona que llega, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice, se sentaron a la mesa, ya les dije cómo se sentaban, ¿no? Se acostaban así de ladito, listo. Entonces dice que estaban allí todos sentados y de pronto en medio de esto entra una mujer que el pueblo la conocía por ser pecadora. El diablo se encarga de colocarnos, había una película que era La Letra Escarlata. Habían señalado a una señora con la letra escarlata. Había hecho algo que no era muy digno en ese momento. Pero el diablo se encarga, el adúltero, el fornicario, el vicioso, la ratera, la prostituta, el violador, se encarga de colocarnos un título. Y ella ya tenía un título, decían que había entrado una mujer pecadora, ¿sí? Entra, una mujer pecadora era algo, pues se puede pensar que era una mujer prostituta. Y no entraba, o sea, todo el mundo la conoce a oscuras. La llaman en la intimidad, pero en público no la conocen, ¿cierto? Y ella entra allí sabiendo que podría ser apedreada, podría ser rechazada, podría ser sacada. Y una mujer en medio de una reunión de hombres, porque si se sentaban a cenar eran los hombres, las mujeres estaban en otro lugar. Y ella irrumpe en medio de esta celebración, ella irrumpe en medio de este banquete, ¿sí? Y dice algo que es bien precioso. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y sé que tenemos mucho conocimiento tal vez de historia y de cultura, pero déjeme recordarle que el frasco de alabastro era un frasquito de piedra, tallado en piedra, en una pieza completa. Y era redondito al principio y luego angostaba y volvía y ampliaba un poquito, como si fuera un florero de esos antiguos. ¿Se acuerda? Gordito, delgadito, anchito. Porque no había tapas, porque no había plástico. Y así lo tallaban y luego de que estaba tallado lo perforaban. Y al perforarlo le colocaban ahí un perfume. No de esas muestras baratas que a veces tenemos. Dice que era una esencia de nardo. El nardo se da en las alturas, a 3.500, 5.500 sobre el nivel del mar, ¿sí? Y los hindúes, ¿qué hacían? Cogían más o menos 70 matas para sacar un perfume de nardo. O sea, eso era caro. Además, traerlo desde la India hasta ahí, eso era más caro todavía. Otros versículos nos dicen que podía costar 300 denarios. Un denario era el salario de un día, ¿cierto? Ahorita el salario del día, pues en Colombia está realmente económico, son 30.000 pesos. Sería más o menos 9 millones de pesos que costaba el frasquito de nardo. ¿Qué se hacía? Como no había tapa, entonces estaba tan estrecho ya hacia la salida y luego amplio para que saliera de a gotas y no penetrara el aire y lo oxidara y se dañara, ¿sí? Pero las personas que trabajan con esencias, digamos una esencia de ajo, para echarle a las cápsulas de ajo, para que todos conocemos el olor agradable del ajo. Entonces, ¿qué pasaba? Si usted cuando está preparando esas esencias, ¿sí? Se le riega un poquito de esa esencia y le toca su piel, dice que la persona puede durar como un mes oliendo a ajo. Calcule que este nardo no tenía rebajas como en esta época, era algo puro, ¿sí? Lo ideal era que usted le diera al frasco y le diera hasta que le bajaran unas 2 goticas y ya con eso tenía. Pero esta mujer hace algo sorprendente. Dice que llega y rompe el frasco. O sea que no solo los pies del Señor Jesucristo quedaron impregnados de este aroma, sino toda la casa de este aroma. Esto fue lo que esta mujer hizo. Entonces continuó, dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Ubíquese un poquito en la escena.
A veces una mujer se le postra a los pies de un hombre porque se va a ir y le va a dejar. Y se le cuelga a los pies y el hombre quite, quite, quite. O cuando el papá va a salir, ¿cierto? Y el niño se le cuelga y uno con el niño. Se le cuelga los pies. Dice que ella vio los pies del Señor Jesús y se postró a los pies de Él. Y derramó no solo el perfume, sino derramó su corazón, derramó su vida, derramó lo que era completamente ante la presencia de uno que no la rechazaba, ante la presencia de uno que había tocado su corazón. No nos especifica la palabra cuándo ni a qué horas, pero que había tocado su corazón, había penetrado allí, y esa reacción la llevó a hacer algo. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo derramar nuestro corazón ante alguien que lo merece. Y hablo nosotras de mujeres, muchas veces después nos damos golpes de pecho. Ay, ¿por qué le dije eso? ¿Y por qué hice eso? ¿Y por qué? Pero hay alguien ante quien lo vamos a hacer y nunca nos vamos a tener que arrepentir. Y es ante el Señor Jesucristo. Ante Él nunca voy a, ay, ¿para qué dije eso? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué tal otra? Nada. Qué actitud tan hermosa de quedarse simplemente ahí, esperando, para que ella no se sintiera rechazada, aunque todas la estaban mirando. Creo que le importaba poco en ese momento a ella lo que estuviera pasando. ¿Hace cuánto no tenemos una actitud como estas, hermanos? ¿Hace cuánto no tenemos una actitud como estas? Dice que pasando la escena, claro, usted se imagina, ¿no? Todo el mundo mirándola. Oh, ¿qué le pasa a esta? Dice que el fariseo que lo había invitado empieza a pensar en su corazón, empieza allí a ver qué estaba pasando. Cuando vio esto, el fariseo que había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué es? Pecadora. Entonces, el Señor Jesús hermoso, ¿sí? Qué lindo, porque Dios tiene que seguir tratando nuestro carácter, ¿no? Especialmente el mío. Porque, ay, ¿usted qué piensa? Que yo no sé nada, usted no sabe quién soy yo. Pero el Señor Jesucristo empieza a confrontarlo de una forma tan dulce, que el Espíritu nos va a dar esa gracia, hermano, para poder que el corazón sea reargüido y sea confrontado con pecado. Dice el versículo 40: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y como suele ser uno a veces tan hipócrita, él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 500 denarios es 15 millones de pesos y 50 denarios 1.500.000. Igual yo, Dios mío, así debiera 100 pesos, ahorita es harto. Pero el uno le debía 15 millones y el otro 1.500.000. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bueno, ya al 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Lindo, ¿cierto? Recibo. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Parece que ella seguía ahí adorando. Cuando uno está ocupado ni se da cuenta qué pasa alrededor. La cuestión es estar ocupado. Entonces le dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una de las normas de etiqueta, porque como se recostaban todos de ladito, ¿sí? Los pies arenosos, no había crema ni esas piedritas para los pies. Entonces le lavaba los pies para que la arena no le siguiera quemando. No sé si había olores o algo, pero para evitar tantas cosas mejor se los lavaban. Dice que él entró allí y el fariseo tanto que le rogó que entrara, pero no se los lavó. Entonces le dijo: esta
ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Los hombres se saludaban de beso. Este rogó y rogó que fuera, pero ni lo saludó ni lo atendió como tenía que hacerlo. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite por el desierto. ¿Sí? Les colocaban aceite allí en sus cabecitas. Y dice: mas esta ha ungido con perfume mis pies. En el lugar donde uno no se coloca perfume, en los pies, y menos un frasco de nardo. Pero ella lo había hecho. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y una pregunta en esta hora sería: ¿cuánto amo? Y de esa cuánto amo es, sí, porque podría decir que mucho, pero sería mentiras. Y entonces iría a otra pregunta. O sea que yo pienso que no me han perdonado tanto, porque soy muy buena y no he cometido tantos pecados como otro o como otra. Por eso amo poco. Y este fue el resultado de algo que pasó, de algo, pero ¿en qué momento pasó ese algo? ¿En qué momento esta mujer se dio cuenta que era pecadora? Y que era pecadora más que el resto. O sea, ella se dio cuenta. ¿En qué momento vino ese volver en sí? ¿En qué momento ella salió de su locura y se dio cuenta que era pecadora? ¿En qué momento? Y vamos a ir un poquito al Ezequiel 11:19. Dice en Ezequiel 11:19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de la carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y los trasplantes de corazón son realmente muy nuevos, son muy nuevos científicamente, ¿sí? Pero el Señor aquí estaba hablando de un trasplante de corazón. Dijo: le quitaré el corazón de piedra y le colocaré un corazón de carne. O sea que si tuviéramos que colocarle un título a esta enseñanza, uno de los títulos podría decir: necesito un trasplante de corazón. Como afirmación, por lo menos yo necesito un trasplante de corazón. Hay algo que está pasando en nosotros. Cuando el profeta Ezequiel, Dios lo manda a dar esta palabra, el pueblo estaba en gran pecado, pero dice que era un pueblo rebelde y obstinado. Rebelde y obstinado, ¿sí? De rostro duro. Tremendo, ¿no? Que el rostro signifique a veces orgullo, prepotencia, altivez. Que Dios nos cambie el rostro. No querían oír a Dios. El rechazo a Dios les hizo olvidar que ellos existían, porque Dios los había escogido como pueblo. Tremendo. Tú y yo, ¿por qué existimos? Porque hoy estamos en este lugar por la voluntad de nuestro amado y querido Padre. ¿Por qué estaba tan endurecido este pueblo? Porque desecharon las ordenanzas que Dios les había dado. Tenían líderes corruptos, perversos, mentirosos, idólatras. Parece que estuviéramos hablando de este tiempo, ¿no le parece? Había profetas mentirosos, engañadores, corruptos. Los pecados de Israel se podían resumir en dos:
habían dejado de amar a Dios sobre todas las cosas y habían dejado de amar al prójimo. Uy, Dios mío, para Dios es tan importante el prójimo, hermano, tan importante. En conclusión, ¿qué estaba pasando? No cabe duda que el pecado tan tremendo del pueblo se debía a que tenían un corazón de piedra. Por eso tenían un corazón endurecido. Y voy a leerle algunas de estas características y es como si pasáramos una encuesta y usted se imagina que va chuleando si tiene alguna de ellas. Entonces dice, insensible a la presencia de Dios, no porque lloremos o no lloremos, sino insensible a la presencia de Dios, insensible a la palabra de Dios y a sus efectos en la vida, indolente en cuanto al pecado y en cuanto al prójimo. No acepta la autoridad puesta por Dios, no acepta la instrucción y la corrección de líderes y autoridades. La conciencia funciona después de pecar, ¿sí le ha pasado? Y no antes de hacerlo, como debería ser al derecho. Se observa la presencia continua de quejas y murmuración. Obstruye la comunión con Dios y afecta la relación interpersonal con otras personas. Si de acuerdo a esta encuesta usted chuleó alguno, déjeme decirle que yo chuleé más de uno y tengo un corazón endurecido. Eso quiere decir que pecamos deliberadamente porque tenemos un corazón de piedra. Y démosle a la piedra y toca darle para quebrarla. Muy duro. Cuando han construido las autopistas, no sé si usted yendo hacia Bogotá se ha dado cuenta que hacia este costado hay muchas rocas. Las sacaron cuando estaban construyendo y no las rompieron, sino las dejaron ahí a un lado. Y en estos días yo decía, Señor, se ha endurecido mi corazón. Tal vez algún día estuvimos como la mujer del frasco de alabastro. Pero la primer condición para que un alcohólico pueda ser sanado es que reconozca que es alcohólico. Esta mujer, cuando cayó en sí, se dio cuenta de su pecado, fue cuando empezó a ser restaurada. Debemos reconocer qué está pasando con nosotros. Pero Dios prometió algo glorioso. Una restauración gloriosa tanto individual como colectiva, y aunque en este momento era específicamente para el pueblo de Israel, también es para nosotros. También es para nosotros. Dijo, y quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón sensible con evidencias de la presencia de Dios en su vida. ¿Lo necesitamos? Lo necesitamos ese corazón precioso. Y Dios a través del profeta en Ezequiel 36:26 vuelve y nos da la misma palabra y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién hará que esto suceda? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Cuando sea quitado nuestro corazón de piedra y sea colocado un corazón de carne. Necesitamos un trasplante de corazón. Lo necesitamos. La ciencia dice algo que me cautiva la obra amorosa y poderosa de Dios. En 1988 una mujer llamada Claire Silvia fue trasplantada de pulmones y de corazón. Se supone que no se dice el nombre del donante, pero ella con el tiempo comenzó a darse cuenta que tenía inclinaciones a hacer cosas propias de hombre. Y empieza a investigar qué era lo que pasaba y resulta que el corazón que había sido trasplantado en ella había sido de un hombre. Comienzan a hacer estudios
estudios a ver qué es lo que está pasando. Ella escribió su autobiografía en el libro. Dijo, tuve un cambio, un giro tremendo de ser completamente femenina a empezar a tener algunas actitudes masculinas muy marcadas en mi vida. Empiezan psicólogos, neurólogos, profesionales a estudiar qué estaba pasando y se dieron cuenta que el corazón es 5,000 veces más poderoso que el cerebro. Chévere, ¿no? Y empiezan a estudiar varios casos y en los testimonios aparecen cosas impresionantes. Y una de esas es que un hombre se había suicidado y esperando el trasplante de corazón, una persona le colocaron el corazón de este hombre y este hombre a los 2 años se suicidó. Otro hombre le colocaron el corazón de otro hombre, ¿sí? Y su esposa quedó viuda. Y dice que a los 3 años él se casó con la viuda de ese hombre sin ni siquiera haberla conocido antes. Entonces estos estudios llevaban a ver que las células del corazón, ¿sí?, guardan una genética. Y esa genética empieza a hacerse evidente cuando hay un trasplante de corazón. ¿Y a qué voy con esto? Que si Dios va a quitar nuestro corazón de piedra y va a colocar uno de carne, de la esencia de Él, que va a empezar a brotar en nosotros. La esencia de Él. La esencia de Él va a empezar a regenerarse dentro de nosotros. ¿Lo necesitamos o no? Necesitamos que Dios interfiera en medio de nuestras vidas. La gente con la que vivimos lo necesita. El mundo necesita ver a Dios a través de nosotros. Necesitamos ser testigos del poder de Dios. ¿Y cómo ser testigos? ¿Cómo? Si Él no está en nosotros, seremos copias baratas, tratando de hacer algo que no podemos hacer. Entonces tenemos la necesidad del trasplante, ¿cierto? Y tenemos la necesidad de ese trasplante, va a hacer que brote en nosotros sentimientos de sentirnos deudores. Porque como leíamos allí, al que más se le perdona, más ama. Así que una de las causas de por qué no amamos tanto es porque no siento que se me haya perdonado tanto. O sea que hay un corazón endurecido dentro de mí, hermano, porque si Dios sacara a la luz lo que yo pienso, siento y hago, no sé usted, pero a mí, hasta mi familia dejaría de hablar. Necesitamos dejar de llevar una doble vida. ¿Y sabe qué es duro de esta doble vida? Tener que fingir tanto. Porque es que se nos pide algo que no tenemos. Pero si esto ocurre en un trasplante de corazón aquí en la tierra, ¿cómo será un trasplante en algo sobrenatural? Que Dios dice que quitará nuestro corazón de piedra y colocará el de Él. Y se empezará a regenerar en nosotros la bondad, la santidad, el amor al prójimo, el aborrecer el pecado, el perdonar, el reconciliar, el dar la otra mejilla, el agachar la cara. Yo lo necesito. Y hay un mundo que espera que tú y yo tomemos el reto de decirle: Señor, hazlo. Señor, hazlo. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo. Había 2 corazones, tal vez muchos en la reunión, pero el del fariseo era un corazón de piedra. Y el de esta mujer era un corazón que había sido de piedra, pero que ahora, tras una intervención maravillosa, era un corazón de carne. Era un corazón de carne. Era un corazón de carne. Dios no nos va a pedir algo que no nos haya dado.
Él no lo va a hacer. Un día le decía yo a los chicos en las clases de dones y ministerio, le decía, oiga, Dios no es tan malo de darle el don de la liberalidad y no darle para que dé. O sea, no. Si Dios le dio algo es porque ya lo colocó en usted y le está pidiendo que lo dé. Y así es con todo, así es absolutamente con todo. Y termino con esto, el gran mandato en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Y por qué dice lo amarás con todo tu corazón? Porque necesitamos un trasplante de corazón en el cual Él quite el de piedra y coloque el de Él, se regenere en nosotros, y así podremos amarlo con todo nuestro corazón. Es la única forma de poderlo a Él amar con todo nuestro corazón.